¿Me llegó, bro? Sí. Gracias. Buenas noches. Leyendo un poco la crónica que teníamos, la continuidad. Nuevamente, para variar, en 1901, el 19 de diciembre de 1901, el presidente de la República, en ese momento, Porfirio Díaz, promulgó la nueva ley del notariado también, que según el artículo primero transitorio comenzó su vigencia el 1 de enero de 1902. Disponía que el ejercicio de la función notarial era de orden público y únicamente podría conferírsela a través del Ejecutivo. Más tarde, el 13 de abril de 1917, los asuntos del notariado pasaron por primera vez al gobierno del Distrito Federal. Vienen los diferentes ordenamientos que se dieron inicialmente, como la Ley del Notariado del Distrito Federal y Territorios Federales de 1932. En esta ley hay dos novedades importantes. La primera, se otorgan más facultades al adscrito, que obtuvo el derecho de actuar con independencia del notario titular. Más adelante vamos a hablar algo de los adscritos que han existido en diferentes momentos y en diferentes entidades federativas. Y la segunda, que es la actuación del notario sin testigos, por disposición expresa del Código, solo subsistiendo los testigos en el carácter de testigos instrumentales en relación al testamento. Después se da la Ley de Notariado para el Distrito Federal y Territorios de 1945, publicada el 23 de febrero del 46, iniciando su vigencia 30 días después. Y por último, en trascendencia, la Ley del Notariado para el Distrito Federal de 1980. Publicada precisamente 60 días después de su publicación, entró en vigor. ¿Qué es el notario? Es el profesional en derecho a quien el gobernador del estado le ha entregado paquete de notario. Más o menos, casi. La Ley del Notariado del Estado de México del año del 2002, publicada el 3 de enero, define al notario como el licenciado de Derecho investido de fe pública, facultado para autentificar, y lo más importante, que era lo que les mencionaba, y dar forma en los términos de la ley a los instrumentos en que se consignan los actos y los hechos jurídicos. El artículo 4 de la Ley del Notariado del Estado de México lo define como el profesional del derecho
a quienes el gobernador del estado ha otorgado el nombramiento para ejercitar las funciones propias del notariado investido de fe pública. Todavía en la ley de 1945 nos llegó a considerar la propia ley como funcionarios públicos, pero desde esa época ya no es parte de, y ahorita lo menciono por algo que si nos da tiempo vamos a escuchar una serie de barrabasadas que traigo aquí en vía digital. Y hablando, invoqué el teléfono. ¿Qué pasó? Te marco saliendo de la clase. Sí. Gracias. Los requisitos para ser notario. Hay diferentes sistemas a lo largo de toda esta cronología histórica que acabamos de ver, a lo largo de las entidades federativas. Existen diferentes sistemas. Entre los principales sistemas dados a través del tiempo encontramos los siguientes, y tenemos que partir y ser claros como lo vimos en la ley de 1846, la venta de notarías. En México, desde el tiempo de la colonia, empezaron a vender las notarías. Aún después de lograda la independencia se continuó con esa práctica, tal como lo establece el decreto del 17 de julio de 1846. Otro sistema, como lo vimos desde la Edad Media y desde la corona, y cuando existía precisamente el régimen monárquico en Europa, y se heredó hasta ciertos tiempos recientes, fue el nombramiento político. Esta forma está basada en la facultad discrecional que tienen algunos gobernantes de nombrar libremente a los notarios. Estos nombramientos son normalmente otorgados como premios políticos a servicios recibidos o para satisfacer un compromiso de esa índole. En estos nombramientos no se considera la preparación técnica y científica del candidato, ni se cuida o ponderan las buenas costumbres inherentes al desempeño de la función. Por título profesional, en algunos estados de la República y en algunos países, simultáneamente se puede obtener el título de licenciado en Derecho y notario, o existe una especialidad dentro de la abogacía de carácter notarial. Sistema de adscritos. Estos sistemas consisten en que el notario titular de una notaría nombra a un adscrito aspirante a notario que colabora con él y lo sustituye en sus faltas temporales. En caso de falta total de este, lo sustituye. Este tipo de notariado dejó una mala experiencia en el estado de Jalisco. A principios de los años 2000, todos los notarios de la entidad de Jalisco tenían un adscrito. Y un día los adscritos, ¿por qué no? Casi hicieron el sindicato de los adscritos y se pusieron de acuerdo en parar absolutamente todos al mismo tiempo. Poner en jaque el ordenamiento notarial y obligar al Ejecutivo del Estado, y de la noche a la mañana duplicaron el número de notarías en el Estado de Jalisco. A todos los adscritos se les nombró notarios, y entonces de la noche a la mañana era el doble de notarios, y eso dejó perfectamente clara la crítica y la posibilidad de que existan los adscritos, y a partir de ahí las leyes que todavía lo contemplaban empezaron a modificar para eliminar esa parte. Por favor, ya deje su teléfono, no me va a distraer
Si está muy buena, sálgase mejor. Sistema de oposición. La oposición es un sistema bien conocido dentro del derecho administrativo para la selección y de aquellos que colaboran en alguna función. Estos pueden ser méritos académicos y de experiencia o por medio de exámenes si se otorga la vacante al mejor participante. Existe la oposición cerrada y la oposición abierta. Oposición cerrada. Este sistema exige, además de haber obtenido el título universitario de abogado y un lapso de práctica determinado, aprobar el examen de aspirante. Solo tienen derecho a participar aquellos que obtienen previamente la patente de aspirantes cuando sean convocadas las oposiciones. Oposición abierta. En este método se requiere para llenar una vacante notarial como mínimo el título universitario de licenciado en Derecho, haber tenido una práctica, presentarse y triunfar en el examen de oposición, o sea, pueden participar en la oposición todos los abogados que hayan practicado por el lapso que indique la ley del notariado y que sientan y puedan desarrollar la actividad notarial. Hoy en día, el sistema adecuado, el sistema que ha fortalecido al gremio, el sistema que realmente permite que siga siendo una función de calidad y de excelencia, es la oposición cerrada. No está abierta a todo el mundo, está abierta a los que hacen un desarrollo en el mundo notarial y que previamente aprueben un examen de aspirante. Si son aspirantes y tienen la patente aspirante, en el momento que se abre la oposición, tienen el derecho a acceder a ese examen, solamente los aspirantes. Y es la manera adecuada, correcta y que ha dado realmente la posibilidad de mantener un notariado firme y capaz de seguir avanzando. El sistema actual en el Estado de México, en la Ciudad de México, precisamente es la oposición cerrada. Patente de aspirante, artículo 11 de la Ley del Notariado. Para ser aspirante al nombramiento de notario es necesario obtener constancia otorgada por el gobernador del Estado, quien solo podrá otorgarla a quien satisfaga los siguientes requisitos. Se requiere un mínimo de edad, ser ciudadano mexicano por nacimiento. No hay posibilidad de ser aspirante si no eres mexicano por nacimiento. Mayor de 28 años. Tener una residencia ininterrumpida y efectiva en el Estado cuando menos de 5 años anteriores a la fecha de la solicitud. Ser profesional del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de 5 años anteriores a la fecha de la solicitud. Ahorita vamos a ir viendo cada una, ahorita lo voy a decir rápido y después replanteamos. Haber realizado prácticas de manera ininterrumpida por un periodo mínimo de 1 año en alguna notaría del Estado de México. Acreditar el curso de formación aspirantes a notario que imparte el colegio o algún otro en derecho registrado notarial que reconozca la Secretaría. Esta es una reforma muy desafortunada y tendenciosa, en donde a pesar de que podamos tener una oposición cerrada, se siguen estableciendo por los gobiernos en turno la forma y la manera de cómo tratar de allanar el camino cuando quieren hacer algo indebido. Y por desgracia o por fortuna, en el gobierno del gobernador Erubiel Ávila, al final de su sexenio, a base de esta reforma que fue el 12 de septiembre del año 2017, tendenciosamente hicieron el nombramiento de 12 notarios que no cumplían con todos los requisitos. Cada quien llega como quiere y cada quien llega como puede.
Pero bueno, ahí el que tenga curiosidad, verifique cuáles son los notarios y pueden marcarlos para saber quiénes son los 12 alpativos que llegaron de esa manera. Yo no lo voy a decir. No, sí lo podría decir, pero no tiene caso, y ahorita más adelante voy a comentar algo. No padecer enfermedad que impida el ejercicio de las facultades intelectuales o que sea causa de incapacidad física para el desempeño de la función notarial. No ser ser de conducta honorable. No estar sujeto a proceso penal por delito intencional, ni haber sido condenado ni sentenciado o a través de sentencia ejecutoriada por delito de la misma clase. Obviamente no haber sido suspendido en la función notarial en cualquier otra entidad federativa. No haber sido declarado en estado de quiebra o en concurso de acreedores excepto que haya sido restituido. Aprobar el examen para aspirante a notario en los términos de la ley y su reglamento. Artículo 12 de la propia ley. Solo los aspirantes podrán participar en los exámenes de oposición para obtener el nombramiento a notario. ¿Mande? Pero ese es el reglamento, ¿no? ¿O es de la Ciudad de México, perdón? No, es de la ley. Pero ese es el reglamento de notariado, ¿no? Ley y reglamento. ¿Okay? No. Se exime de la obligación de presentar examen de aspirante a quien se haya desempeñado como notario interino o provisional en el Estado de México, siempre y cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo anterior, siempre que resulte aprobatoria la evaluación practicada por la Secretaría del Colegio, estando en caso de posibilidad para presentar el examen. ¿Por qué mencionabas eso? ¿No tienes el artículo 12 o qué? Sí, pero es de la ley de notariado, ¿no? No, discúlpeme usted. Hasta dudar me hiciste, porque es el 12 de la ley. ¿Cómo se conforma el jurado para los exámenes? El jurado se compone de 3 sinodales propietarios y sus respectivos suplentes. Todos ellos son licenciados en Derecho que están integrados de la siguiente forma: por un representante que designe la secretaría o suplente que fungirá como presidente. Como secretario, un representante del Colegio de Notarios, y como vocal, un notario catedrático de las materias. Contenido del examen del aspirante: consistirá en una prueba teórica y en una práctica. La prueba práctica consistirá en la redacción de un instrumento notarial cuyo tema será sorteado entre 3 temas propuestos, 3 por el colegio y 3 por la consejería, 6 temas. Los temas se colocan en sobres cerrados, sellados, y se escogen al azar por los sustentantes. Se tiene para resolver 3 horas el examen, y la prueba teórica consiste en las preguntas e interpelaciones que los miembros del jurado harán al sustentante sobre los temas jurídicos del caso que haya resuelto como aspirante. Y cuando sea examen de oposición, el sínodo se compone de la misma manera. Los casos aumentan, como los vamos a ver, y el sínodo podrá preguntar de cualquier materia de derecho, no solamente del caso que se haya resuelto. Al concluir las interpelaciones, el jurado, a puerta cerrada, califica los exámenes. El sustentante que obtenga una calificación no aprobatoria, que para el examen de aspirante son 70 puntos, y para el examen de oposiciones de 80 puntos, el que saque menos de 70 o 80 puntos, no podrá volver a presentar exámenes sino después de transcurrido un año. Para poder tener la posibilidad de aprobar, se debe haber concluido la prueba la prueba práctica en su totalidad para poder acceder a la teórica. Y también esta se tiene que cumplir en su totalidad. Contenido del examen de oposición: será uno por cada notaría vacante, consistirá en 2 pruebas, otra vez una práctica y una teórica.
Los temas jurídicos notariales serán de los más complejos de la práctica notarial y en presencia de un representante de la Secretaría y un representante del Consejo del Colegio de Notarios, uno de los aspirantes elegirá uno de los sobres que guardan los temas, debiendo todos los exámenes desarrollar el tema sorteado y solo con el auxilio de una mecanógrafa, que en el Estado de México no se permite. En la Ciudad de México sí puede llevar una mecanógrafa, bajo la vigilancia de los representantes indicados ante los que se haya hecho el sorteo. Para el efecto dispondrán de 3 horas corridas. Al concluir el término, de los responsables que vigilan la prueba deberán recoger los exámenes, colocarlos en sobres cerrados, firmados por ellos y por los sustentantes, y se entregarán al secretario del jurado. La prueba teórica será pública, se efectuará el día y la hora en la que se haya establecido y podrá ser a puerta abierta. Los aspirantes serán examinados en el orden que se hayan presentado. Reunido el jurado, cada uno de los miembros interrogará al sustentante sobre cuestiones de derecho que sean aplicables al ejercicio de la función notarial en cualquier de las ramas posibles. Los jurados calificarán cada prueba en la escala numérica del 10 al 100 y promediarán los resultados. La suma de los promedios se dividirá entre 3 para obtener la calificación final, cuyo máximo, repito, debe de ser 70 para aspirante y 80 para definitivo. El jurado a puerta cerrada determinará quién de los sustentantes resultó con la calificación mayor para recibir la patente de notario. Los sustentantes que no obtengan la calificación de pase no podrán volver a presentar examen sino después de haber transcurrido un año. Otorgamiento de la constancia de aspirante y de la patente de notario otorgadas por el gobernador del estado. La consejería dará a conocer personalmente y por escrito, y el gobernador por acuerdo otorgará la constancia de aspirante, así como la patente de notario, indicando la fecha en que se tomará la protesta de ley. La exposición de motivos de la ley del notariado del 2002 tiene circunstancias sumamente importantes y que han dado siempre el corte social al notario. El notariado tiene una función social per se. La institución del notariado es fundamental para la sociedad porque mediante su ejercicio se da certeza jurídica a los actos que se procedan en la realización cotidiana entre las personas. El mejor desempeño en su ejercicio permite a los notarios el mejor desempeño en su ejercicio y a las autoridades contar con mayores elementos que faciliten el estricto cumplimiento del objeto del notario y su práctica, lo que proporcionará ofrecer un mejor servicio de calidad mediante la reducción en tiempos para la autorización y seguridad de la sociedad. La ley del notariado y todas las leyes del notariado de los 32 estados de la República son de orden público y de interés social. Recuerden, conforme al Código Civil, qué derechos son renunciables. A la nacionalidad es renunciable. ¿A qué? La nacionalidad renunciable. Ese es uno. Si me pongo a mencionar todos los que son renunciables, pues no vamos a acabar en lo que resta del semestre. Hay una regla general. ¿Personales? Todos los derechos personales son renunciables.
siempre y cuando que no afecten el orden público, no afecte los derechos de terceros ni afecten el orden público. ¿Qué es el orden público allá en los sueños? Ese orden que estaba teniendo ahorita bien bonito para dormirse, ¿qué es el orden público? Y dormido menos vas a ver. ¿Qué es el interés social? Estaría mintiendo, pero cuando se crea la Constitución de 1917 se crea la primera Constitución con interés social, ¿no? Así es, así lo dijimos. Y hablamos precisamente del individualismo que representaba el Código de 1884 y la diferencia que se dio con el Código de... No, el Código de 1870 y la diferencia que se dio con el Código de 1884. Bueno, pues busca un beneficio para la sociedad. El orden público y el interés social es y significa que no va a estar el derecho individual por encima del derecho de la colectividad. El clásico ejemplo, por eso se dice, las disposiciones de derecho familiar son de orden público y de interés social. ¿Por qué? Porque si no se ejercita la patria potestad como se debería de ejercitar, por eso tenemos una sociedad que se está cayendo a pedazos. Y como nos valió madres a todos como sociedad y no nos fijamos en el orden público y en el interés social, pues ahora por eso nos matan por 3,000 o por 5,000 pesos. ¿Y quiénes son todos los asesinos que hacen eso? O muchos, no todos. Muchos. Son víctimas de violencia familiar. Chavitos de 14, 15, 16, 17 años que son objeto y han sido objeto de esa circunstancia de no haber medido el orden y el interés social. Entonces, todos los derechos son renunciables, principalmente los derechos personales, lo que me atañe a mí. El clásico ejemplo es lo que ponen siempre al final de los contratos. Renunciamos ¿a qué? Bueno, los juegos que no sean del domicilio donde se firmó. Hable fuerte porque allá atrás no lo oí. Bueno, Al domicilio no. Renunciamos. Ah, no, sí, eso ibas a decir. ¿Qué ibas a decir? Sí, fuera del domicilio, pero otro domicilio que no sea el que... A la aplicación del ámbito territorial que se me debe aplicar de la ley en razón a mi domicilio. Y nos sometemos a la jurisdicción de la ley de tal lugar. Estoy renunciando. Mi derecho, ius solis, el ámbito territorial, espacial, para la aplicación de las normas, estoy renunciando a ese derecho. ¿Te afecta a ti? ¿Te afecta a ti? Y me interesa. No tengo ningún problema. Pero si ese derecho que yo voy a renunciar afecta el interés público, ya no sería renunciable. Si ese derecho afecta el orden social, va en contra de la disposición. Entonces, todas las normas del derecho notarial son de orden público e interés social porque son irrenunciables. Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés social, tiene por objeto regular a la institución del notariado y a la función de los notarios del Estado de México. A la institución. Entendamos eso. El notariado es una institución y no se los vengo a decir yo como notario. Ya se los hice ver 3 clases aburridas cómo hemos ido evolucionando en la historia, y aunque en algunos casos hemos sido entes muy favorables para la parte de ciertos gobiernos y de ciertas formas políticas,
también hemos sido la piedra en el zapato para otras tantas y nos han querido eliminar, pero es tan importante la labor del notariado latino, que es una parte angular en la que se sostiene la seguridad y la certeza jurídica. Y cuando hablo del notariado latino, no estoy hablando de Latinoamérica, obviamente, ¿ok? ¿Les queda claro? Ahorita vamos a ver por qué lo digo. Todo tiene una razón de ser. Y viene una cosa que siempre estoy en contra, pero ahorita no lo voy a mencionar. Artículo 3. Bueno, sí lo voy a mencionar, pero no me voy a meter a leer el artículo. Para los efectos de la presente ordenamiento se entiende por, y te empieza a explicar cuáles son los elementos de la norma jurídica. Es coercitiva. Son coercitivas, imperativas, atributivas. ¿Cuáles son los dos elementos que integran una norma jurídica? En general, no con la clasificación. 1 y 2. Objetivo y sustantivo. No. Comunicativo. No. ¿Qué tiene adentro la norma? Obligaciones y derechos. Derecho no. Si ahí tendremos que ver, bueno, pues es coercitiva, es impositiva, ¿no? Pero ¿qué tiene toda norma dentro? Un supuesto. Ah, bingo, ¿verdad? Qué fácil. Diles. Pues sería No, diles qué dijiste. un supuesto. El supuesto jurídico de qué? El segundo elemento. ¿De qué? No. ¿El supuesto de qué? ¿La aplicación? ¿La aplicación? No. De ley. ¿De qué manera? ¿El otro elemento? No. De hecho. De la hipótesis normativa, de la ley, del ordenamiento, si es imperativa, coercitiva, permisiva. Uno es el supuesto jurídico. ¿De qué? De la hipótesis normativa. El que llega toca la puerta. Ese debería ser el supuesto. Nadie lo hace, nada más se meten como en su casa, pásele, es la última vez que entra así. Si voy, pero ya no voy a decir toco la puerta. El que priva de la vida a alguien comete homicidio. ¿Cuál es el supuesto jurídico? Que Privar. ¿Y la hipótesis normativa? Comete el delito de. Entonces, toda disposición jurídica lleva esos dos elementos. ¿Qué fregados tiene que haber en una ley, en todas las leyes que hoy legislan? Un artículo, 2, 5 artículos dándonos conceptos y definiciones. ¿Es ley o no es ley? ¿Me vas a dar conceptos? ¿Me vas a dar jurídicos? ¿Me vas a explicar qué se entiende por colegio de notarios? ¿Es un artículo? ¿Es una disposición jurídica? No, ninguna ley debería tener definiciones ni conceptos, porque no cumple con el principio de la norma jurídica. Pero bueno, ya me metí de más, pero es parte de, para que lo vayan entendiendo. Artículo 4, que es el artículo de los artículos más importantes. Y vean cómo nos definen. Notario es el profesional del derecho a quien el gobernador del estado ha otorgado nombramiento para ejercer las funciones propias del notariado, investido de fe pública. ¿Se acuerdan cuando llevaron su clase de sucesiones? No. En materia procesal, ¿qué tiene que hacerse para que el albacea ejercite su cargo? Aceptación procesal. Aceptación del cargo.
La protesta y aceptación del cargo. Y luego, ¿qué viene a eso por parte de la autoridad jurisdiccional? El discernimiento. ¿Alguien se acuerda más que su compañero? Diles fuerte, ¿qué? El discernimiento. ¿El qué? Discernimiento de las obligaciones. El discernimiento al cargo de albacea. ¿Qué es eso? Pues básicamente como que lo hace conocedor de todas las obligaciones que tiene como albacea. Pues ya lo acepté y protesté. ¿A poco me va a explicar todo el capítulo el juez de todos los derechos y las obligaciones que tengo? Entonces, ¿qué es el discernimiento? La aceptación. No, la aceptación ya lo dije, es lo primero. Yo acepto y protesto el cargo. ¿Con la aceptación y el protesto puedo funcionar? No. Viene el acuerdo que recae del juez y dice, en base a la aceptación y protesta del cargo del señor fulano, o sea, al albaceazgo, en este acto se le discierne. Tiene que ver con lo que dice el artículo 4, investido. Chirrión. Exacto. Y yo que me acuerdo no me dieron mi trajecito de notario cuando fui y protesté. Ya está usted investido, venía desvestido. Me está traicionando. ¿Qué es? Pues es lo que hacía el rey Arturo cuando nombraba, o lo que hacía ¿cómo se llamaba nuestra princesa? No, nuestra reina Isabel segunda, sí. Isabel II, cuando nombraba, y nombró por ahí a 2, 3 roqueros, para que lo entendamos más cercano, como caballeros de la corte. Es un aspecto solemne, única y exclusivamente, es una solemnidad y es discernir. Te doy la investidura para que puedas fungir. Por eso el discernimiento al cargo de albacea solamente se hace vía judicial en sucesión intestamentaria. He visto algunas barrabasadas de algunos colegas en donde dice, y en este acto se le discierne. Ándale pues. ¿No sabía que un notario podía discernir? Es una facultad del juzgador. Nosotros no somos juzgadores. Pero eso hace el gobernador. Inviste. Nos da la facultad del ejercicio de algo que depende únicamente del poder ejecutivo, que es la fe pública. Eso es lo trascendente. A partir de ese momento, ese individuo tiene fe pública en sus actuaciones. ¿Y la fe pública qué es? En términos generales, aunque después la vamos a desmenuzar y vamos a aterrizarla. Sí. A ver, espérame. Quiero que me diga su compañera, ¿qué es la fe? La fe, creer en algo. Ok. ¿En qué cree usted? ¿No tiene fe? ¿Ya vieron? ¿Quiénes de este salón son creyentes de alguna religión? ¿Usted tiene fe? Sí. ¿Va a alcanzar el reino de los cielos? ¿O se va a ir con Alá a la eternidad? No se burlen. Es una fe. No sé cuál sea la religión que profesa y ahorita no la tiene por qué decir, pero la fe es eso. Aunque para algunos les parezca algo risible, la fe es creer ciegamente en algo que no se puede ver, que no se puede comprobar. Eso es fe. Yo les voy a platicar algo. Yo igual soy agnóstico y soy muy poco dado a ese tipo de situaciones. Pero un día, hace muchos años, más de 15 años,
venía de Toluca y me quedé atrapado en la carretera México-Toluca, porque venía la peregrinación que hacen de aquella zona a la Basílica, y creo que la hacen un día antes, 2 días antes, una semana antes, una semana después del 12 de diciembre, no es en la fecha de la Virgen, tienen su fecha especial. Ahora, ¿cuándo es? 12. ¿Sí es el 12? ¿No es en otra fecha? Yo supongo. Bueno, tal vez, puede ser que haya sido el 12, yo estaba trabajando. Y me quedé como 2 horas o 3 horas, porque eran cientos y cientos de gente, si no es que hasta miles, que venían caminando. Y cuando ves caminar a una gente de 80, de 70, pero es igual caminar al niño de 5, de 7, de 8 y al hombre de 30, y ves la mirada que llevan, ahí te das cuenta que cuando la gente tiene fe en algo, por eso dice la frase que la fe mueve montañas. Y es respetable. Los que no crean, pues por lo menos tienen que conocer algo de derecho canónico para entender de dónde venimos, pero esa es la fe. ¿Qué es la fe pública? La fe pública es la del notario. O sea, es lo que le está otorgando el Estado al notario para que se pueda dar seguridad y certeza jurídica de algún acto. ¿Qué es la fe pública? Es algo que él está dando. Es una facultad de autenticidad. Primero, es una facultad exclusiva del Ejecutivo. La fe pública es un imperativo jurídico que el Estado establece como un sujeto pasivo universal, que es la población, para que se considere como cierto el acaecimiento de ciertos hechos o el acontecer de ciertos actos, en este caso el edad notario. Iba excelentemente, vuelvo a replantearlo del principio. La fe pública es la atribución que tiene el Estado y que tiene el Ejecutivo. ¿Para qué? Para que todas sus actuaciones y todo lo que recae sobre sus gobernados tenga una certeza jurídica y una eficacia como tal. La tiene el ente, la tiene el Estado, y el ejecutor de esa fe pública es solamente el Ejecutivo. Obviamente, como Dios no puede estar en todas partes, delega esa situación hacia unos individuos llamados notarios. Y entonces eso es, y de lo que está investido el notario es de esa facultad del Estado para que lo que él manifieste, lo que se otorgue a través de los mecanismos de forma ante él, tenga credibilidad absoluta. Y va implícito de algo que se llama feaciencia. La actuación del notario es fehaciente. ¿Qué significa fehaciente? Que es verdadero. Ajá. No hay duda de Que no queda lugar a duda. ¿Y de qué no queda lugar a duda? Pues de lo que es verdadero. Es a la inversa. ¿Ok? Fehaciente, y una actuación fehaciente es aquella que no queda lugar a duda. No dudo. ¿Por qué? Porque ahí aplico metafóricamente lo que es la fe religiosa. Y el que tiene fe no está dudando. El que tiene fe cree en algo que no puede ver, pero lo cree fehacientemente, sin lugar a duda. El notario tiene a su cargo, en los casos que no estén encomendados expresamente y exclusivamente a las autoridades, las siguientes funciones de orden público que le soliciten los interesados. Y por eso les decía, ¿qué hace el notario? Primera fracción, no le estén buscando 3 pies al gato. Dar formalidad a los actos jurídicos. Dar fe de los hechos que le consten.
y tramitar procedimientos no contenciosos en los términos de ley. En el Estado de México expresamente, tramitar procedimientos de arbitraje, de conciliación y mediación en términos de las disposiciones judiciales aplicables. La primera de las funciones, que es la principal función del notario, que es dar formalidad a los actos jurídicos, dice el artículo 6 de la ley, se llevará a cabo observando los requisitos del acto en su formación y autentificando la ratificación de estos que hagan los interesados en su presencia. Y vean qué sencillo es esto. Es así de simple y sencillo. El notario da forma y esa forma lo va a establecer a base de los principios de existencia y validez de los actos jurídicos. Así lo dice el artículo. De esas funciones se llevará a cabo observando los requisitos. Nos dice requisitos. Nosotros sabemos que son elementos de existencia y validez. ¿Cuáles son los elementos de existencia y validez del acto jurídico? Es la voluntad, la licitud, en algunos es la solemnidad también, el objeto. Ausencia de vicios. Espérenme, estoy dejando que se acuerde de ellos para que después me los diga en orden. Porque me dijo de chile, de mole y de dulce. El acto jurídico es la voluntad, la ausencia de vicios, el objeto. Elementos de existencia. Ah, ok. Voluntad, objeto, la licitud y en algunos casos la solemnidad. Voluntad. 1. Segundo, objeto. ¿Qué tiene que tener el objeto? Que sea existente. Posible. Tiene la naturaleza. Objeto posible física y jurídicamente. Elementos de validez. 1, 2, 3 y 4. Formalidad. Ya llevan 2. De atrás para adelante. Ustedes primero se comen el postre. Capacidad legal de las partes. Capacidad. Objeto, motivo o fin lícito. Ausencia de vicios del consentimiento y formalidad. Todos. No hay uno que no, porque si no los tiene, no lo es. Los actos jurídicos se integran de esos elementos. Si faltan esos elementos, ¿qué hay? Un hecho jurídico. Un hecho, no hay acto. Entonces es algo que deberíamos de tener de memoria a estas alturas, y cuando empecemos a ver cualquier figura, cualquier elemento de relación entre particulares que va a desembocar a un cúmulo de creación de obligaciones y de derechos, tenemos que identificar eso. Si no sabemos identificarlo, estamos metidos en un problema y vamos a evidenciar algo: nuestra falta total de conocimiento jurídico. Otro día, si quieren, desmenuzamos uno por uno, porque nos podemos llevar 4 clases haciéndolo sin lugar a duda.
Artículo 11. No voy a leer todos los artículos, obviamente estoy en los que tienen una trascendencia. Para ser aspirante al nombramiento de notario es necesario obtener constancia otorgada por el gobernador. Ya dijimos ser ciudadano mexicano por nacimiento mayor de 28 años. ¿Por qué no 27? ¿Por qué no 26? ¿Por qué no 32? Pues creo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, ¿no? Que creo que después de esa edad ya es como que ya se, bueno, psicológicamente hablando, ya se tiene por completamente desarrollado el ¿Tú crees que se haya llegado a algo tan? Puede ser. No sé. Habría que ver si sociológicamente se metieron nuestros legisladores a ver toda esa situación que tú acabas de mencionar y hicieron un estudio freudiano para poder determinar. ¿Qué edad tienen? 23. 23 en lo general, más o menos. Ah, bueno. Entonces yo creo que sí, más bien va por otro camino. Fracción tercera, me saltó la 2 y ahorita regresamos a la 2. Ah, no. Sí. Ser profesional del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de 5 años anteriores a la fecha de su solicitud. 28. En un promedio de gente regular, no estoy hablando de sabios que se saltaron la prepa y que llegaron a los 17 años a la universidad, pues, medianamente todos terminan entre los 22, 23, 24 años. Más los 5 de experiencia, pues nos darían esos 28 años, 29 años. Entonces, por eso se establece la edad mínima de 28 años, porque se requiere tener una preparación universitaria y 5 años de experiencia. ¿Cómo se van a medir esos 5 años de experiencia? ¿A partir de qué? ¿A partir de que tomen su última clase de Derecho Notarial conmigo? De que empiecen a trabajar en una notaría. ¿De que empiecen a trabajar en una notaría? No es en general tu experiencia laboral, porque después más adelante dice que 1 año de experiencia. Esa es otra cosa, son las prácticas. Sí, eso es 5 años de experiencia. ¿A partir de cuándo? ¿Qué es su última clase de Derecho? Una vez titulado. Una vez titulado, O por si no estás titulado, ¿eres profesional del derecho? No. Entonces necesitas un título, necesitas una... Cuando se tenga la patente de pasante de derecho. No, pues eres pasante. Todavía no te titulas. De la Constitución. 5 años y te... A partir, como dice su compañero, de que sean profesionales. Y eso lo van a adquirir hasta que tengan un título y una cédula. A partir de que tengan su cédula, 5 años. Si se tarda, bueno, ya harías en tesis, porque ya todo va a ser seminario. Yo bien fácil me la llevo ya. Un semestre más y me ponen mi título. Por eso estamos como estamos, pero bueno. A partir de que tengan su cédula y su título son 5 años. Depende ahí de cada uno de ustedes. Y esos nombramientos de los cuales les hablaba, hubo la barrabasada de que alguien no cumplía 28 años. Increíblemente. No porque sea del Estado de México nos vamos a callar. Hay que decirlo y hay que decirlo alto y fuerte para que no sigan sucediendo ese tipo de situaciones. Tener una residencia efectiva e ininterrumpida en el territorio del Estado de México cuando menos de 5 años anteriores a la fecha de su solicitud, pues para que no le hagan como la señora Nale que se fue a hacer a la gobernadora de Veracruz, o no le hagan como Cuauhtémoc Blanco que se fue a ser gobernador de Morelos cuando no tenía domicilio. Ya ven que eso casi no pasa, ¿verdad? Pero bueno, 5 años que acrediten su residencia para poderlo hacer. Ser profesional del derecho con una antigüedad mínima en el ejercicio de 5 años anteriores, ya lo dijimos. Haber realizado prácticas de manera ininterrumpida por un periodo mínimo de 1 año, que yo siempre he dicho que eso es así como 1 año, debería de ser 5 años también, en alguna notaría del Estado de México.
pero es un año. Las prácticas las tienes que hacer un año antes de presentar tu examen, o puedes tener las prácticas de 10 años antes. Dice que cumple un año, ¿no? No dicen qué tiempo antes o después. Bueno, antes o antes, mucho antes. Sí, efectivamente. Ustedes tienen que acreditar un año, no necesariamente un año antes del examen. Pudieron haber hecho las prácticas hace 5 años y con que tengan su constancia. ¿Cómo se hacen esas prácticas? Se tiene que mandar eso al colegio. Al colegio no, sí y no. El colegio tiene que estar enterado, pero no es al colegio. Al archivo. Al archivo tiene que estar enterado, pero no es al A archivo. la secretaría. A la secretaría, a la Dirección General del Notariado. Al igual que en la Ciudad de México, al igual que en todas las entidades federativas, el notariado, si depende, y es una función que hace el Ejecutivo, dependemos de la Secretaría de Gobierno o de como le pongan, porque hace 6 años aquí se llamaba Secretaría de Derechos Humanos y no sé qué rollo, pero es la Secretaría de Gobierno, y esa secretaría tiene un consejero, y ese consejero tiene una subdirección, y hay una subdirección de control y supervisión del notariado. Ahí hay que mandar el escrito no firmado por el practicante, firmado por el notario que dice que Juan Pérez o Laura Flores están haciendo sus prácticas en su oficina. La secretaría toma nota de eso y cuando hace inspección deberá de estar presente el practicante y deberá tomar nota y deberá firmarle una constancia de que está haciendo las prácticas. Si presentan el oficio y hay una inspección en la notaría y no está el practicante, no hay práctica, porque la autoridad no se está cerciorando que ese personaje realmente está haciendo las prácticas en esa oficina. Entonces tiene que constar en la inspección un apartado especial y una constancia en donde se supervisó. ¿Y por qué la inspección? Porque mínima, ya lo vamos a ver más adelante, debe de haber una inspección anual. Es última vez, cuando entran a mi clase, en verdad no pueden estar saliendo a contestar el teléfono, ¿eh? Es la última vez. Que les quede claro, quien salga a contestar teléfono se queda afuera. Ya salieron 5 personas en estos momentos. Sean respetuosos y sean ya realmente a lo que viene, ¿ok? Profesor, ahí las prácticas, ¿qué se entenderían? ¿Qué realiza un practicante? ¿Realiza todo lo que hace la notaría o solo realiza lo que hace un abogado titular? Todo lo que realiza una notaría, se supone. Hay notarías que tienen diferentes sistemas, cada notaría tiene la forma de trabajar y desgraciadamente hay notarías en los que nada más les ponen a hacer una actividad. Y tú eres pasante de tercera, o eres pasante C, o eres pasante de calle, o eres pasante de no sé qué, y nunca únicamente aprenden esa parte. Alguien que trabaja en notaría debe de aprender absolutamente todo lo que se hace en la notaría. Obviamente el por qué, el para qué y fundamentado en qué. Solamente así vas a poder realmente crecer, aplicar y el día de mañana ser un buen o una buena abogada en notaría, porque sabes todo el procedimiento. Un abogado, una abogada de notaría pasante debe de ir a registro público de la propiedad. Definitivamente. Debe de conocer todos los procedimientos que se hacen fuera de la oficina, pero en conocimiento de campo. Hay notarios, hay abogados y hay pasantes que en su vida se han presentado y no saben ni siquiera cómo se integra el Archivo General de Notarías, el Registro Público de la Propiedad y cualquier otro organismo o dependencia con la cual se trabaja. Te hacen desventajas si haces esa parte y si en tu oficina o en la notaría en la que trabajas hacen eso. No padecer enfermedad que impide el ejercicio de las facultades intelectuales o que sea causa de incapacidad física para el desempeño de la función notarial. ¿Cuál sería una de ellas?
El Alzheimer. El Alzheimer. Otra. ¿La qué? La demencia. Una no tan grave, no sean gachos. ¿Ande? ¿El cáncer? ¿Por qué? No impide la función No mental. impide la función. Tienes cáncer, no estás en estado de incapacidad. Parkinson. Alguno de los supuestos del artículo 450. ¿no? También, y se vuelven muy drásticos. Que no vea el notario, que pierda la vista. Esa sería una causa. No se vayan tan drásticos. ¿Por qué? Porque ya no ¿Por está. qué? Pues obviamente si no ve, pues cómo va a otorgar a la República los actos que se le den. ¿Qué hay que ver la fe pública o qué? No, es una de sus funciones de notario. ¿Pero qué? De hecho, la función primordial, La fe. ¿Pero la fe se ve o qué? pues la tiene que constatar con los sentidos. A menos, como decía mi compañero, constatar por los sentidos y pienso, por ejemplo, para identificar a un compareciente, pues No, es pues te está necesario. yendo más lejos. A ver, simple y sencillamente, si no puedes ver, ¿cómo vas a hacer una escritura? O sea, es así de simple, no se vayan tan lejos. O sea, ¿cómo voy a redactar un instrumento si no veo? Sencillo. Ya no nos vayamos a cómo lo voy a identificar. A ver, sencillo. O sea. Y ha habido casos, desgraciadamente, de esa situación, notarios en una edad muy avanzada, que se ha rumorado, pues que ya no están en la actuación ellos, sino un tercero. Inclusive, alguna vez tuve un testimonio de un notario muy, muy grande, cerca de 88 años, y cuando vi la firma dije, no puede ser, yo quiero verlo, y no porque dude, firma como un chamaco de 18, yo creo que a los 88 algo te debe de temblar, o sea, no es, digo, y no porque de 88 puede ser 90, no sé, pero entendamos, claro, ya enfermedades tan drásticas como las que estaban mencionando, pues obvio te impiden, si te hacen un supuesto del artículo 450 y tienes un estado de incapacidad, pues ya estás en otra circunstancia totalmente fuera de control. Pero una de cáncer, sí tengo cáncer y avanzado, pero ¿qué crees? Es en la próstata. No me puedo sentar, pero pues firmar, ¿cuál es el problema? O sea, no podemos limitar por ese tipo de situaciones, aunque mi ejemplo sea muy tan burdo, ¿ok? Acreditar el curso de formación de aspirantes a notario que imparte el colegio o algún otro. Y esta es la reforma que les digo del 13 de septiembre del 2017 que hicieron indebidamente. No padecer enfermedad que impide el ejercicio de las facultades intelectuales o que sea causa de incapacidad física para el desempeño. Ser de conducta honorable. No estar sujeto a proceso penal por delito intencional ni haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito de la misma clase. No haber sido suspendido o cesado en el ejercicio de la función notarial en otra entidad. Obviamente, no hay nada que explicar. No haber sido declarado en estado de quiebra o de concurso de acreedores. ¿Por qué? Pues si la función notarial no es mercantil. No voy a ejercer el comercio. Siempre está mucho de corrupción. ¿Corrupción? ¿Conflicto de interés? ¿Conflicto de interés? No. ¿Cómo voy a hacer algo fehaciente si no sé administrarme? ¿Cómo voy a ser fehaciente si soy un deudor consuetudinario? ¿O soy tan burro que mandé a la quiebra una empresa? Pero no soy burro, seguramente si la mandé a la quiebra, aparte de burro, pues soy todo menos alguien honorable. ¿Cómo voy a ejercitar la fe pública y cómo voy a trabajar con el patrimonio de las gentes? Y ya no se diga cómo voy a recaudar impuestos y enterarlos si me gusta pegarle al mudo.
Es absurdo. La honorabilidad también va en ese aspecto, pero es expreso. Si eres alguien que ha quebrado, si es alguien que ha tenido concurso de acreedores porque no pagas, pues, lógico, no tienes esa madera, esa casta para poder ser notario. Aprobar el examen para aspirante a notario en los términos de esta ley. Artículo 12. Solo los aspirantes podrán participar en los exámenes de oposición para obtener el nombramiento de notario. Se exime de la obligación del presente examen al aspirante a quien se haya desempeñado como notario interino o provisional en el Estado de México. Y vámonos al artículo 13 del reglamento. Adelante. En el artículo 9, si es separado de la función notarial, ¿solo aplica a notarios o también a personas que trabajan en la notaría? Solo aplica a notarios. Tendría que haber una denuncia, tendría que haber un procedimiento judicial y que hayas sido condenado en alguna circunstancia comprobable como para que te pueda afectar esa situación. ¿Okay? Solamente a notarios que ya hayan ejercitado en alguna forma la función en alguna otra entidad, ese sería claro para poder tener el comprobante de que ya ha sido destituido en otra entidad. ¿Okay? Los requisitos señalados en la ley para obtener la constancia de aspirantes a la función notarial, y el artículo 8 te dice cómo lo vas a comprobar, no me voy a meter a eso. La nacionalidad mexicana te dice la edad y demás, no lo vamos a meter a ver esa situación. ¿Okay? El artículo 13, la evaluación a que se refiere el párrafo segundo del artículo 12 de la ley se hará por escrito y tendrá en cuenta el desempeño profesional de la función notarial, el contenido de su expediente personal que obra en la consejería y la opinión del colegio. Ese es importante. Hay una letra no escrita y todos los notarios, todos los colegios notariales de las entidades deben y deberíamos de cuidar esa parte. Se supone que hay un expediente y se supone que con malas notas o malas circunstancias, al momento que tú estés presentando tu examen, puede generar una circunstancia adversa para que tú llegues a ser notario. Hay muchos abogados de notaría en todas las entidades, principalmente en las que yo conozco perfectamente a fondo, que es la Ciudad de México, porque fueron 10 años que yo me desarrollé en la Ciudad de México antes de pasar al Estado, y el Estado de México, que han sido brillantes y ganan y pueden llegar a ganar mucho dinero siendo abogado de una notaría. Pero hay abogados que se les vuela la cabeza y les llama más el dinero que la función y la circunstancia de, me quería decir la palabra de hace rato, la vocación que debes de tener para ser notario. Y en el notariado esas cosas también se dan cuenta, permean y pueden llegar a marcar a la gente. Y ha habido grandes abogados con grandes cuentas de clientes y exitosos que nunca llegan a ser notarios por esa razón. Entonces nada más lo dejo al margen para que lo sepan quien vaya a decantar por esta situación. Tengan cuidado y todo lo que hagan siempre va a su expediente, al colegio, y ahí está su radiografía para el futuro. Para obtener el nombramiento de notario deben cumplirse los requisitos señalados en la ley, los que se comprobarán de la siguiente manera, y viene allí el artículo 14, cómo se lleva a cabo la comprobación de la misma. El artículo 21, cuando en examen de oposición para obtener el nombramiento de notario 2 o más sustentantes resultan con la calificación más alta, el gobernador del estado nombrará a quien se hubiese desempeñado como notario interino o provisional de la entidad, si ninguno de los dos notarios han sido designados, a quien tenga mayor antigüedad. Cuando hay una notaría, cuando hay un examen de oposición y hay una notaría vacante, la calificación más alta es la que es asignada o la que se lleva a la notaría. Si hay más de una notaría en juego y son varios los sustentantes y llegan a aprobar
más de una persona, tendrá derecho a escoger el que tenga la mejor calificación y subsecuentemente irá escogiendo. A veces hay notarías, por ejemplo en el Estado de México, que concursas una notaría de Metepec con una notaría en Iztapaluca y otra en Jilotepec, pues obviamente el notario que tenga la mejor calificación determinará a qué entidad se quiere ir. Y eso también por lo que vamos a ver ahorita. El jurado de los exámenes para obtener la constancia de aspirante notario y de oposición estará integrado por 3 sínodos propietarios, que deberán ser licenciados en Derecho, contando con su respectivo suplente. Fungirá como presidente del jurado calificador un representante que designe la consejería. Normalmente es el director del Archivo General de Notarías, el director del Registro Público de la Propiedad o del IFREM en el Estado de México, o el subsecretario o el director de la Dirección General del Notariado y Supervisión y Control del Notariado. Como secretario, un representante del colegio, normalmente es el secretario del colegio, el presidente no lo hace, envía al secretario del consejo del colegio y es el que funge. Y un representante, y como vocal, un notario catedrático titular de las materias vinculadas. No todos los notarios de todas las entidades son profesores, pero una gran mayoría tenemos esa formación académica. Entonces siempre deberá estar dentro del sínodo un notario que sea maestro de alguna universidad de la entidad en la que se encuentre, ¿okay? Entonces siempre habrá un maestro notario de alguna de las universidades privadas o públicas del Estado. No pueden ser integrantes del jurado los cónyuges del sustentante o quienes tengan nexo de parentesco con ellos hasta el 4º grado en cualquier línea, ni los notarios en cuyas notarías hayan realizado las prácticas notariales. ¿Okay? Se deberá excusar el notario que se encuentre en cualquiera de esos supuestos y no podrá formar parte de la examinación que se tenga que hacer de la persona que está sustentando el examen. Como ya lo dije, en el examen para obtener la constancia de aspirante notario, la calificación final tendrá como mínimo de aprobación 70 puntos y en el de oposición será de 80 puntos. Saqué 79.9, estás reprobado. Tienes que sacar 80. Si no sacas 80, un año a la congeladora. Pues ya les dije cómo se integra el sínodo, ya cómo se hacen los exámenes, los sobres, cómo se establecen y demás. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Bueno, vamos a oír esta barrabasada. No crean que ya se va. Ojalá la escuchen. Señoras y senadores, el día de hoy les vengo a plantear una reforma constitucional respecto a los artículos 73 y 121 de nuestra Carta Magna. En nuestros intensos días de campaña nos tocó recorrer mi estado, Nuevo León. Sé que muchos de ustedes lo hicieron en sus respectivos estados. Y una de las problemáticas más graves que encontramos entre la ciudadanía era la certeza legal. La certeza legal sobre su patrimonio más importante, su casa, su propiedad, el bien patrimonial probablemente más importante que tenemos durante nuestra vida. Hoy vengo a
Notarios que no son de corte latino, los sajones y cualquier otro notario es un certificador. El notariado latino nunca ha sido, no somos y no cabemos en la parte de notarios certificadores. Siente por mucho el ámbito legal y toca directamente todos los días, en cada momento, la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Sin ella, simple y sencillamente, imagínense el caos que sería el que acuerdos privados pudieran prevalecer en el ámbito social, en el ámbito legal, en el ámbito personal. Habría evidentemente más riesgos de fraudes y sobre todo una innumerable cantidad de conflictos legales. No obstante, su regulación actual presenta, en opinión de un servidor, serias deficiencias. En la opinión de un ignorante que no tiene el mayor conocimiento del ámbito y de la historia de la circunstancia notarial. Dificultan el acceso a la justicia por un lado, generan desigualdad por el otro, pero sobre todo una gran vulnerabilidad de un sistema frente a la posibilidad de corrupción, fraudes y delitos que tengan que ver con la materia. Al respecto, el sistema de fe pública enfrenta grandes desafíos. Primero, cobertura limitada. La concentración geográfica de notarios públicos en zonas urbanas genera un acceso desigual a los notarios o a los pocos notarios que hay en las zonas urbanas. Hay personas que se tienen que trasladar hasta 300 kilómetros para inscribir un acto comercial o una propiedad, porque simple y sencillamente, al no ser conveniente para un notario, no hay las patentes correspondientes. No se trata de una conveniencia del notario, es una falacia absoluta y total. Nadie se puede trasladar 300 kilómetros para hacer una inscripción. Hay notarios en todas las entidades de la República y hay notarios en la mayoría de los municipios. Puede ser y puede existir algún municipio que no tenga un notario, sí es real, pero esta circunstancia y esta falacia de que quieren vender es totalmente absurda y fuera de contexto. En las zonas rurales. Eso es inequidad. Eso es tener ciudadanos de segundo nivel, por decirlo así, porque no tienen acceso a los mismos derechos que las personas. En el Estado de México y en la Ciudad de México hay programas y hay caravanas en donde las delegaciones, donde los notarios de manera gratuita vamos, no hacemos que se trasladen, nosotros vamos hasta esos rincones. Y por lo menos en el Estado de México desde hace más de 6 años hay un programa que se llama Caravanas, en donde durante 4 días completos hacemos testamentos, disposiciones de última voluntad, recabamos los documentos para poder abrir expedientes, para posteriormente regresar a la entidad y que las propias personas puedan firmar. O sea, realmente hay un servicio social y una situación que no es de ahorita, ha sido de toda la vida y de todo el tiempo del notariado. En las zonas urbanas. La otra es la escasa transparencia, la falta de mecanismos transparentes y eficaces de supervisión y control generan lamentablemente corrupción, incertidumbre legal e impunidad. ¿Supervisión de qué? No somos funcionarios públicos. ¿De qué nos vas a supervisar? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está la posibilidad de corrupción? Si no tomamos una parte del erario público, no tenemos ni por qué hacer rendición de cuentas. Y la fe pública no es autónoma de nosotros, dependemos de la Secretaría General de Gobierno y de la Subdirección General de Notariado, que nos supervisan perfectamente, y todas las entidades es exactamente lo mismo. Una regulación ineficaz. Cada entidad federativa, sí, cada entidad federativa cuenta con un mecanismo distinto de supervisión y control de los notarios públicos. En plena época de globalización, en plena época de discusión del tratado de... Como es en Francia, como es en España, como es en países del primer mundo. Es un país de regulación para cada estado que pone en estado de indefensión a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Las tarifas son inaccesibles. Los altos costos de los servicios notariales a veces es más caro incluso que la comisión por la venta de un inmueble. O aún más, los altos costos generan incertidumbre legal, porque las ciudadanas y los ciudadanos, A ver, la falta de estándares. los honorarios de un notario, en términos generales, más o menos, en una operación traslativa de dominio, estarán alrededor del 1%, más o menos.
una comisión mercantil de venta de corretaje no baja del 5%. Llegan a cobrar entre el 5 y el 10%. Este señor senador no sabe que el formalizar un inmueble lleva implícitos impuestos federales, impuestos sobre la renta por enajenación, adquisición, impuesto al valor agregado tratándose de construcciones no destinadas a casa habitación, impuesto de adquisición de bienes inmuebles, pago de derechos de registro, pago de derechos por certificaciones. O sea, otra falacia totalmente. Porque en todo el país de formación, capacitación y de certificación genera disparidades en la calidad del servicio y la seguridad jurídica. Y a veces, en algunos estados, los fedatarios públicos son premios que se otorgan a la salida de funcionarios al gobierno. Con eso no hay profesionalización. En este sentido, nos corresponde desde el Senado de la República legislar en la materia, a fin de establecer los principios rectores para que mantener un sistema de fe público homogéneo, transparente y accesible para todos. Así, la iniciativa busca modernizar y fortalecer dicho sistema, garantizando los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y de equidad en el acceso a los servicios de fe pública que prestan notarios, corredores públicos y servidores públicos. Se propone facultar al Congreso para expedir una ley general de fe pública una vez que esta iniciativa Está encontrando el hilo negro del señor. Y es nuestro senador de la República. Yo creo que quien le hizo el discurso no le pasó toda la nota y no tiene ningún antecedente de lo que es. Cree que está encontrando y que a partir de eso ha encontrado la solución a la lámpara maravillosa. haya sido abordada para homologar la validez nacional de los actos jurídicos y establecer principios homogéneos para la función notarial que realicen todos los fedatarios públicos. No sabe lo que es una república, no sabe lo que es la federación y no sabe que hoy en día cualquier acto jurídico que se haga en cualquiera de las entidades federativas tiene absoluta y plena validez y eficacia en cualquier otro de los estados. Se busca profesionalizar el sistema, condicionando el acceso a estas funciones a exámenes públicos y transparentes, pero sin violar derechos. En un artículo transitorio se establece claramente que quienes tengan una patente de al menos 3 años tendrán derecho a optar a seguir continuando con su patente. Además, los fedatarios públicos deberán ser profesionales del derecho altamente capacitados y sujetos a un sistema de supervisión riguroso que garantice su imparcialidad, eficiencia, buena fe y seguridad jurídica, entre otros. Con esta reforma... ¿Me pueden decir qué requisitos se tiene que tener académicamente y profesionalmente para ser senador de la República? Es que ni siquiera tienes que ser licenciado en Derecho. No, ya déjale de licenciar en Derecho, en lo que quieras. O sea, no tienes que ser En lo que quieras, en lo que sea. mexicano. Porque le damos la tribuna a este tipo de personajes, es lo que tenemos como consecuencia. Aseguraremos que cualquier acto jurídico avalado por un fedatario federal o estatal tenga validez plena en todo el territorio nacional, eliminando trabas y fortaleciendo la seguridad patrimonial y contractual de los ciudadanos. Asimismo, combatiremos la opacidad y las prácticas discrecionales, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia y, sobre todo, la confianza en las instituciones. Las y los mexicanos merecemos un sistema de fe pública justo y eficiente. Con esta iniciativa crearemos un sistema de fe pública accesible y profesionalizado, donde el derecho da la seguridad jurídica y dejar que sea un privilegio solamente para quienes lo pueden pagar y sea un derecho efectivo para todos. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Sánchez. Esto es actual, esto es de la semana pasada. No le estoy trayendo algo de hace... Y el personaje se llama Waldo. Senadoras y senadores. Waldo, yo creo como la tienda. Es por PT y Morena en Nuevo León y es el senador Waldo. Ahí se los encargo, para que chuten eso. Es increíble y no es
ponerles este audio para justificar algo, para todo lo que ustedes afortunadamente han escuchado en estas 3 clases y que hoy nos da un sustento para saber una circunstancia diferente y qué es la institución del notariado como tal, que personajes como este vengan a engañar o a pretender una circunstancia está fuera de todo lugar y conocimiento. Si el Señor fuera alguien probo, con la capacidad jurídica y los conocimientos para establecer un debate a un nivel adecuado en la que nos demostrara que se requiere una circunstancia de tal o cual de envergadura, pero no con estas improvisaciones tan baratas. Álvarez Hernández. Presente. Álvarez Medina, no, Mendieta, perdón. Arias Martínez Andrea. Eduardo Ávila Martínez. Sí, presente. Basurto Armas Jimena. Cantú Pérez Christopher. César Freire Isaac. Presente. Duque Sanabria Christopher. Presente. Tonta. Pavel Enríquez Galicia. Presente. Itzayana Espinosa Tapia. Presente. Flores Márquez Víctor. González Cruz Jonathan. Presente. Flores Gerardo González. Trejo Samuel González. Presente. Diego Iván González. Presente. Estefanía García Pacheco. Manuel Guzmán Pineda. Presente. Gerardo Heredia Cano. Presente. Romina Hernández Ramírez. Presente. Montserrat López Cordeiro. Presente. ¿Dónde? Vanessa Michelle López. Sofía Frida Miranda. Presente. Jesús Martín Montenegro. América Moreno Suárez. Presente. Ulises Nava Rosas. Eduardo Ojeda Cruz. Yasuri Katia. ¿Cómo está? Ilse Noemí. Presente. Alce la mano. Luis Gabriel Palacios. Jesús Julián Paredes. Pérez Martínez Pamela. Quesada Rodríguez Héctor. Romo Silva Matías. Sánchez Regalado Naideli. José Iván Santamaría. Rommel Emilio Valdés. Villegas Palacio Diego. Efectivamente. Don Plácido Diego Villegas. Gracias, buenas noches. No están en lista, no se han anotado, no habían venido. Ya no están en lista. ¿Tú lo vas a hacer? Te damos la 5580 07. ¿Un grupo? Sí, un grupo. Sí. Bueno, pero con el grupo. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Ya llevan 3 patas, ¿no? Una más, está al lado que baja. ¿También? ¿Quieres ir a cada pata? Son bien importantes.
nunca usamos la ley, o sea, nunca la aplicamos como tal, o sea, solamente decimos que tiene que hacer esto y tiene que hacer esto, pero nunca como tal lo tenemos. Compañero, ¿qué es más importante? ¿Sacar a tu cliente de 20 problemas y ganar 20 juicios? ¿O lograr que tu cliente nunca vaya a un juicio? Un notario puede litigar en la circunstancia del patrocinio de ciertos recursos. Un abogado no puede ser notario. Tercer punto. El litigante, la mayoría de las veces se especializa en una sola materia. Son civilistas, mercantilistas, fiscalistas, laboralistas, etc. El notario siempre va a tener que conocer de todas esas materias, porque en todas esas especialidades, en todas esas especialidades, siempre hay artículos relacionados con el notariado, con la fe pública y con la formalización de procedimientos tales como la ejecución y la aplicación de embargos, de temas laborales por huelga, adjudicación a favor de los trabajadores, del Estado, bienes del dominio público, bienes del dominio privado. Caer en un punto de petulancia y de querer tener ese egocentrismo de que somos mejores, el dominio que tenemos, y por eso la ley nos da el carácter de peritos en derecho. Nosotros no podemos hacer el error que ellos hacen de, ay, me equivoqué, perdón. El que un notario se equivoque lleva sanciones implícitas porque somos peritos en derecho. Por donde quiera no gana. No hay forma de que gane porque es una realidad. ¿Un notario puede pedirle que gane? No, no puede hacerlo de manera profesional, pero sí puede patrocinar y sí puede defenderse en los procedimientos. Pero sí tienes prohibido litigar para efecto de dar un servicio profesional. No puede. ¿Y por qué no? La imparcialidad que tiene que tener con todas las partes. Dos, el manejo y el dominio que puede tener, yo creo que sería una desventaja para una circunstancia. El cuarto con un abogado. Muchas gracias. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué pasó, Julio? No, tengo una pregunta sobre cómo invertir en una notaría. No es como meter una solicitud de trabajo y te van a hablar, ni tampoco ir al colegio, es muy rara vez. Tienes que estar buscando y donde vaya a abrirse una plaza para hacer examen, porque en alguna notaría te hacen examen para ingresar, o que alguien te invite. Okay. ¿Dónde vives? Yo vivo aquí en Cuautitlán, bueno, estoy rentando. En sí yo vengo de Bogotá. Ok. Posiblemente voy a invitar a trabajar a algunas personas en las próximas semanas, y también alguna notaría, algún par de notarías amigas me pidieron pasantes, incluso a lo mejor les abro la convocatoria. Ok, perfecto, sí, porque bueno, es de mi interés aprender sobre notaría, entonces estaba buscando dónde empezar. Entonces por eso mi pregunta, para saber si